En la primera mitad del año 2025, los habitantes de Bogotá y de municipios aledaños tuvieron que lidiar con una serie de cortes de agua periódicos que no solo alteró su diario vivir, sino generó una serie de cuestionamientos sobre sus posibles causas. Estos eventos a un nivel local y regional reflejan una problemática mucho más amplia que ha venido siendo experimentada en especial en las grandes ciudades. La escasez de agua se intensifica en todo el mundo. Se estima que más de 1.100 millones de personas ya experimentan estrés hídrico, en especial en países en desarrollo donde la demanda supera la disponibilidad o la calidad del recurso. En América Latina, pese a contar con más de un tercio del agua dulce del planeta, la mala gestión, la distribución desigual y el cambio climático impiden que este potencial se traduzca en seguridad hídrica real para toda la población. Naturalmente, Colombia no es la excepción frente a esta problemática. La crisis hídrica en la sabana de Bogotá fue agravada por el fenómeno del Niño y una sequía prolongada que redujo los embalses del sistema Chingaza, responsables del 70% del suministro, a niveles críticos incluso por debajo del 16% de su capacidad durante abril del 2024. Este escenario es consistente con las consecuencias del cambio climático global, más sequías, eventos extremos y desequilibrios en las cuencas hídricas que afectan tanto el abastecimiento urbano como el agrícola e industrial. Y para hablar de estos interesantes temas, tenemos a dos invitados muy especiales, además que hacen parte también del colectivo Voces 2030 Colombia. Así que les damos la bienvenida a este nuestro primer episodio que hemos denominado Geografía del Cielo. Entonces, muchas gracias por asistir, por su tiempo. Alejandra Cifuentes, que se considera una mujer latinoamericana comprometidísima con la defensa de los territorios y la diversidad de la vida. Y pues ha tenido una trayectoria interesante, profesional a nivel académico, en donde ha mezclado los temas de justicia ambiental, el enfoque de género, el tema de la sostenibilidad, por supuesto el tema del cambio climático. Ella es ingeniera ambiental, magíster en Derecho y Gestión Ambiental y candidata a doctora en Planificación Territorial y Sustentabilidad por la Universidad Católica de Temuco. Entonces, bienvenida Alejandra, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Juanpa, no, a ti muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy especial y fraterno para todos y todas. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros, por tu tiempo, sabemos que estás muy ocupada y además desde Chile. Y también, pues un saludo fraternal a nuestro también amigo de la casa, Mauricio Cote, que pues decidió en algún momento estudiar ingeniería química con una maestría en gestión en energías renovables y tiene un doctorado también en ingeniería ambiental que pudo estudiar en Alemania hace unos años y ya cuenta con más de 13 años de experiencia profesional en diferentes proyectos de ciencias ambientales, ecología industrial, biodiversidad, cambio climático, un perfil muy diverso. Ha trabajado en el sector público, en el sector privado, como profesor universitario, como investigador científico y ha realizado diferentes estudios también muy interesado en la filosofía de la naturaleza, que es un tema que compartimos. Entonces, muchas gracias, Mauricio, por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias también por la invitación y pues me alegra ver tantas caras conocidas juntas. Bueno, y una de las razones por las cuales estos invitados no son al azar, porque en su momento, gracias en parte pues a esas sinergias que ha promovido este colectivo, ellos tuvieron la oportunidad de encontrarse y realizar un artículo científico que fue publicado en la revista Sinchi, pues que es una organización que se enfoca en el estudio de toda la Amazonía colombiana y pues obviamente las interacciones con sus ecosistemas adyacentes, y por eso queríamos indagar un poco a partir de esa reflexión que viene de ese artículo. ¿Qué enseñanzas nos deja este tema del desabastecimiento crítico de agua que estamos viendo en diferentes lugares del mundo, sobre todo en las grandes megaciudades? Y por otro lado, ¿cómo se conecta con ecosistemas que vemos un poco distantes? Entonces, pues en esta sesión de trabajo vamos a contar con la participación de tres excelentes miembros de Voces 2030 Colombia, quienes pues van a hacer como función de moderadoras y les van a realizar una serie de preguntas. Bueno, entonces le doy paso a mi compañera Ángela Forero para empezar a discutir un poco sobre este tema de los ríos voladores, cambio climático y el tema del agua. Adelante, Ángela. Bueno, un saludo también para todas y todos. Un gusto estar aquí con Mauricio, con Alejandra, y me encanta volverlos a ver nuevamente. Pues este tema de los ríos voladores es sumamente importante y más con el paso del tiempo, con el tema del cambio climático. Muchas personas no conocen qué son los ríos voladores. Y pues voy a dar un poquito de contexto sobre los ríos voladores. Los ríos voladores o ríos aéreos
en América Latina específicamente, son esos sistemas atmosféricos que transportan vapor de agua que proviene principalmente de la evaporación del Océano Atlántico, pero también de la evapotranspiración de masas boscosas de la Amazonía. Ese vapor de agua generado, pues son enormes flujos que se van movilizando a escala continental por las corrientes de aire a través de esa geografía del cielo. Entonces, pues evidentemente los ríos voladores son una maravilla natural en el marco del ciclo hidrológico, que no solamente regulan el clima, sino también proporcionan agua dulce. Y en este marco y en este contexto yo quisiera preguntarles o profundizar un poco en esa relación que existe, por ejemplo, entre los bosques amazónicos con fenómenos que ocurren a miles de kilómetros de distancia de los bosques amazónicos, como es el desabastecimiento de agua que puede ocurrir, por ejemplo, en ciudades como Bogotá, que ya hemos tenido estos desabastecimientos, o como Quito, o como Lima, o como La Paz. Esa es mi pregunta. ¿Quieres arrancar, Aleja? Pues bueno, si quieres, antes como de entrar como en los aspectos técnicos de este interesante tema, a mí sí me gustaría como compartirles como por qué surge que hayamos en su momento reflexionado sobre el tema. Y esto tiene un antecedente bien particular y es que primero es la curiosidad, pero esa curiosidad estuvo motivada por un súper veedor que yo tenía en la Secretaría Distrital de Ambiente cuando trabajaba allí en los temas de cambio climático. Era de esos ciudadanos apasionados que mandaba 20.000 derechos de petición y uno amorosamente le respondía. Pero este señor me preguntó una vez entre sus múltiples preguntas, en un tono bien particular a través de sus palabras, y era que por qué no se destinaban recursos de la gestión ambiental de Bogotá a tratar la deforestación en la Amazonia. Y él hacía vínculos a la deforestación y en ese momento yo decía, bueno, súper interesante el relacionamiento que hace este señor, pero mi respuesta muy políticamente correcta y amarrada a la norma fue como, disculpe, pero los recursos que están destinados desde la gestión ambiental a un territorio deben implementarse en ese territorio por ley y por eso no podemos hacerlo. Sin embargo, quedó la duda de por qué este señor preguntaba eso y en esas amplias tertulias que teníamos con mi querido amigo y profesor Ernesto Bull, pues le conté la anécdota y ahí dijo, bueno, pues escriban sobre el tema y reflexionenlo en voces, y ahí fue donde empezamos a hablar con Mauricio y en su momento con Francisco, pero luego se bajó el bus y luego terminamos haciendo esta reflexión juntos sobre lo que estas relaciones que, como lo decías, Ángela, tienen entre la Amazonia y la Sabana de Bogotá, o lo que se llamó en su momento la región hídrica de Bogotá, que incorpora a Bogotá y más de 53 municipios circundantes que se abastecen principalmente de los páramos de Sumapaz y Chingaza. Entonces, un poco como el contexto de dónde surgió y por qué es que empezamos a reflexionar de este tema. Y ya para entrar en materia en lo que respecta a tu pregunta, Ángela, esto viene, digamos, explicado desde algo que la ciencia llama las teleconexiones entre los sistemas de la Tierra. Es decir, que nuestro planeta funciona como un gran organismo vivo que está en constante interacción, así sea con puntos lejanos, ubicados a kilómetros de distancia, pero tiene, lo que ocurre en un lugar, pues tiene efectos en otro. Y uno de estos efectos o estos ejemplos de las teleconexiones entre los sistemas de la Tierra son estos ríos voladores. Entonces, como tú lo mencionaste, estas grandes masas de agua que se mueven, aparentemente visibles, pero que luego las vemos visibles a través del agua, se forman por un proceso que es llamado la evapotranspiración, pero esta evapotranspiración sucede en, digamos, varias partes de nuestro planeta. Entonces, por una parte está todo el viento y todas estas masas de aire que vienen del océano Atlántico, que forman una espesa masa húmeda, y esta masa pues no se queda quieta, se mueve y es transportada por los vientos alisios. Entonces vienen desde el Atlántico y cuando pasan por el Ecuador pues se calientan. Y cuando se calientan entonces bajan y por estos vientos, en algo que se
conoce como el movimiento horizontal del vapor de esta agua y llegan al Amazonas. Entonces, cuando llegan allí, bueno, pasan y chocan por la cordillera de los Andes y ahí cuando chocan se ven forzados a subir porque hay un cambio en la temperatura y pues forman lo que se llama esta precipitación orográfica. Esta precipitación orográfica lo que viene es cargada de toda esa evapotranspiración del bosque amazónico. Entonces, claro, no solo viene como toda el agua o todo el vapor de agua que viene del océano y que es transportado por los vientos alisios, sino a esa tremenda masa se le suma todo lo que podríamos decir sudan los árboles de la región amazónica. Entonces, forman unos tremendos ríos que son gigantes y que por efectos de estos vientos alisios atraviesan la cordillera de los Andes. Cuando llegan a esta gran barrera orográfica, chocan, se precipitan y terminan alimentando dos de las grandes reservorios de agua que hay a kilómetros de distancia y de los cuales dependen más de el abastecimiento hídrico de más de 12 millones de personas en Bogotá y en los 53 municipios que están aledaños al distrito capital y que se abastecen de esa agua que precipita en los páramos de Sopapaz y de Chingaza. Entonces es muy loco porque es pensar, como me lo preguntaba este señor, oiga, pero ¿por qué no invierten esos recursos para adaptación al cambio climático, en la deforestación de la Amazonia, si a la final a nosotros, quienes vivimos en su momento cuando vivía en Bogotá, pues dependemos de esa teleconexiones de los sistemas de la Tierra. Entonces, sí es muy loco porque es algo que sucede a kilómetros de distancia en una región que para muchos y muchas es inhóspita, es alejada, es desconocida, quizás hasta miedosa, como lo decía Arturo, como la vorágine, quizás bien tenebrosa, pero que a la final nos está proporcionando algo básico para nuestra calidad de vida, que es el agua. Yo, bueno, sí quisiera complementar lo que dijo Aleja. Em, y es un poco ver, yo creo que tres aspectos que creo que también son importantes resaltar. El primero es la magnitud del río, de los famosos ríos voladores, porque uno no desde su ubicación aquí en el norte de la cordillera andina, que recorre, pues, mejor dicho, esto de aquí, Alejandra está en el otro extremo y tenemos 6.000 kilómetros de diferencia, más o menos, o más. El río Volador está recogiendo esa evapotranspiración que ustedes que pues ya mencionamos acá, prácticamente desde donde empieza la región amazónica, o sea, desde Bolivia, desde el norte de Paraguay, hasta Colombia. Eso pues pueden ser fácilmente unos 3.000 kilómetros de humedad que está siendo recolectado y llevado como ya lo dijimos, por el aire hacia la cordillera de los Andes. O sea, la magnitud en volumen de humedad que estamos transportando o que se está transportando es, es, es significativa hasta el punto pues que es quien abastece el agua en Colombia. Entonces es un punto importante porque digamos que nos está dando realmente la respuesta hacia de dónde está llegando el agua, de dónde viene el agua a Colombia, y pues viene desde muy abajo, desde Paraguay prácticamente, estamos nosotros recibiendo agua. Y por eso la conectividad de la selva amazónica es importante y por eso la búsqueda de la conservación de ese bosque es fundamental, no solo en la parte ambiental y parte climática, sino la parte económica. Si nos quedamos sin agua en Colombia, pues vamos a tener diferentes problemas socioeconómicos. Y ya como lo mencionamos en el año pasado, pues en Bogotá hubo una sequía muy fuerte y la alcanzamos a experimentar un poco. El otro punto que quería resaltar del sistema, y me parece muy bien que Alejandra lo resalte y lo diga, que es un sistema interconectado de distintas variables, es que
pues nosotros estamos muy privilegiados, bueno, Ecuador también y Perú un poco, porque tenemos un ecosistema que es casi único y son los páramos. Los páramos nos sirven de esponja para recibir ese río y condensarlo pues de una manera muy, muy, muy eficiente, lo que nos garantiza, digamos, una disponibilidad del recurso bastante buena. Y eso, pues digamos que también entra a discusión de cuál es entonces, dónde está realmente actuando el río Volador. Entonces, hablamos de la Amazonía, sí, hablamos de los Andes y hablamos del Atlántico, como también se dijo al principio, que recibimos agua a través de evaporación del océano del Atlántico. Entonces, ahí vemos que hay una conectividad de tres grandes sistemas geográficos casi, que es los Andes, la Amazonía y el Atlántico. Y pues digamos que donde más se va a encontrar es aquí en Colombia. Entonces con estas tres ideas complemento un poco la introducción o la primera pregunta sobre esa disponibilidad de agua que tenemos en Colombia y en las grandes ciudades. Pues lo otro también es que pues las grandes ciudades de nuestro país se encuentran en las montañas, digamos, la concentración de población está ubicada en las montañas, pues obviamente también tenemos personas en el Caribe, pero la población depende, hay una gran cantidad de colombianos que dependen del agua, ¿no? Del agua que viene desde el Amazonas. Total, Mauricio. Pues muchísimas gracias a Alejandra y a Mauricio por esas intervenciones y esas respuestas. Quiero saludarlos también. Mi nombre es Karen Ardila y pues muy contenta de estar en este espacio de nuevo, en este encuentro tan maravilloso, sobre todo aprendiendo mucho de ustedes, de esa experiencia tan significativa que nos compartió también Alejandra, sobre cómo de estos pequeños detalles que nos quedan también en la mente pensando, pues puede surgir algo tan interesante y sobre todo comenzar a estudiar y a profundizar sobre un tema tan importante. Y Mauricio, también acabas de tocar algo muy relevante y es todo aquello que tiene que ver con lo socioecológico, ¿no? Que también tiene una interdependencia con todo lo que vivimos. Quiero comenzar a hablar aquí un poquito más sobre esta sinergia que existe entre el cambio climático, la biodiversidad, un poco esta conexión, y es que justamente la agenda climática se ha convertido en uno de estos principales temas y focos a nivel mundial. Y justamente hace poco la Corte Internacional de Justicia emitió pues su opinión consultiva sobre las obligaciones de los estados respecto al cambio climático, ¿no? Es como uno de estos grandes alcances que se ha tenido. Sin embargo, muy pocos comienzan a hablar sobre qué pasa con estas sinergias, ¿no? Entre cambio climático y todas estas consecuencias subyacentes que tienen que ver con los ecosistemas, ¿no? Con la Amazonía. La pregunta concreta para los dos es cómo se conecta el tema de cambio climático con los ríos voladores específicamente y la sostenibilidad en el Amazonas, justamente con otros sistemas socioecológicos. Ahí tú tocaste un puntico con el tema de páramos, Mauricio. Yo no me acuerdo, Alejandra, si fue por eso que me entusiasmé en escribirte, en apoyar el artículo, tal vez. Sí, total. Fue Sí, toda esa experiencia que ahí nos unimos para reflexionar sobre este tema y tú pues muy ducho en esos temas de cambio climático, por supuesto. sí, creo que fue por ahí, porque realmente sí es importante, Karen, tener presente el aspecto climático y el efecto que tiene sobre los ríos voladores. Pues ya hablaste del concepto socioecológico, entonces ahí ya se ve que es un problema o un reto multidimensional por varias cosas. Entonces empecemos como a desglosarlo rápidamente.
Lo primero es que el cambio climático nos está dando a nosotros unos cambios en los patrones de las lluvias y las sequías que no conocemos cómo van a ser a futuro. Y tanto pueden ser como o más lluvia o menos lluvia, y normalmente van a ser, o se espera que por los efectos del calentamiento de la atmósfera sean cada vez como más extremos, tengan un impacto más fuerte a la hora, en el momento en que ocurre. Entonces, asumamos que en el ríos voladores, y además hay un punto adicional, que no es solo el cambio climático, sino es los efectos de cambios de uso del suelo que está ocurriendo en Amazonas. Entonces, si ponemos esas dos variables y decimos, bueno, estamos deforestando la Amazonía, estamos bajando la tasa de evapotranspiración del río, vamos a suponer que el volumen de agua va a ser menor, lo que nos va a dar una tendencia hacia unas sequías más extremas. Entonces, teniendo como ese contexto detrás, pues lo primero que vamos a empezar a sufrir es solamente o básicamente en el desabastecimiento de agua lluvia, que vamos a tener a empezar, digamos, a experimentar unas sequías más extremas que con el efecto del cambio climático pues se van a ver potenciadas, y posiblemente van a tener unos efectos muy, muy altos en los ecosistemas. Y ahí vemos también el punto, digamos, desde el punto de vista energético, también podemos tener un impacto importante. Y es enfocado no solo en Colombia, para no hablar de los 5 países, pero en Colombia, pues la matriz energética de Colombia es dependiente del agua en un 70%, básicamente. Nosotros somos una matriz limpia a nivel mundial, pues. Y si tenemos este efecto de sequía, pues vamos a tener una reducción en los volúmenes de las represas, lo que genera una tensión económica en la producción de energía. Y bueno, pues nuestro backup siempre es el carbón. Entonces, ahí ustedes empiezan a ver un poco cuál sería la solución para mantener el flujo energético de un país que se está quedando sin agua, pero que necesita mantener una entrega constante, un output constante de vatios a los sectores. Lo que pues ya nos está dando la respuesta es: Colombia tendría que empezar a aprender nuevamente las termoeléctricas, y pues ahí vemos que hay un ciclo positivo negativo, no, ciclo positivo, ciclo de retroalimentación negativo, que se llama, en donde se baja el agua por el cambio climático, no tenemos cómo producir la energía, prendemos las termoeléctricas, estas emiten más CO2 porque estamos quemando carbón, estamos contribuyendo con el cambio climático. O sea, finalmente entramos en un ciclo en donde, en vez de estarnos como ayudando, estamos promoviendo aún más esa reducción de los flujos de los ríos voladores. Eso es solo como un ejemplo hipotético de lo que podría ocurrir en un extremo donde se combinan todas estas variables de deforestación, reducción del volumen de los ríos voladores y reducción de la precipitación. Pero otro punto que me gustaría tocar es dentro de esa concepción como multivariable, es el impacto sobre la biodiversidad. Y esto pues un poco ligado al tema de la sostenibilidad del bosque amazónico, porque pues claramente tanto clima como biodiversidad son dos caras de la misma moneda. Y es algo que pues recientemente se ha estado como discutiendo más frecuentemente, el famoso nexo clima-biodiversidad. Incluso en la COP16 pues se usó como trampolín para empezar a mostrar este tipo de, este concepto en donde uno afecta al otro y los dos están completamente relacionados. Entonces, si tenemos un tema de aumento de efectos por cambio climático que está relacionado ahora con la biodiversidad,
pues vamos a tener como empezar a tener una pérdida de la diversidad biológica. Y no solo eso, pues esto va a empezar a afectar después los sistemas como el ecosistema o la resiliencia natural de los bosques, al tener, digamos, una menos capacidad de respuesta porque hay menos especies vivas. Entonces, pues como se ve, es un tema complejo, no es un tema fácil de trabajar, y, y pues lo que nosotros buscamos es como encontrar esas soluciones donde el impacto que generemos a partir de, bueno, estoy hablando ya desde mi trabajo, es cómo podemos apuntar a que dentro de un contexto de cambio climático, o sea, dentro de un discurso de adaptación ya, cómo podemos empezar a reducir ese impacto y ese cruce de clima-biodiversidad y manteniendo pues un estado en lo posible lo más resiliente y sostenible. Bueno, no, Al- pues muchas gracias. Ah, perdón. sí, Sí, bueno, no, perdón. te iba a dar la palabra, Alejandra, entonces cuéntanos tú qué perspectiva nos puedes dar. Muchas gracias, Mauricio. Pues sabes que escuchando a Mauricio yo me imaginé como una pequeña como analogía entre la relación entre cambio climático, deforestación y es como, esto es una relación tóxica y no es como una metáfora romántica, sino en realidad es una relación que es destructiva y que es peligrosa y que se alimenta mutuamente en un mal sentido, porque claro, por un lado, como tú lo decías, está la deforestación, ese compañero o compañera que es controlador y que no puede dejar de talar. Tan solo si analizamos las cifras de la tasa de deforestación neta en Colombia desde frente a la de 2024 con respecto a 2023, pues aumentó más del 40%. Entonces, claro, por un lado, ese compañero controlador, compañera controladora que no puede dejar de talar, genera una reacción como en cadena, que es una reacción negativa, cuando ya se intersecciona con el cambio climático, que literalmente calienta el ambiente, calienta todo y afecta estos ciclos de lluvia de los que hemos venido hablando. Entonces, no solo genera esta relación tóxica unos impactos para la región, sino son unos impactos globales, porque la gran contribución o dentro de las muchas contribuciones que tiene el bosque amazónico al bienestar humano está precisamente la regulación hídrica y climática regional y global. Entonces, esta intersección tóxica entre estos dos aspectos que tiene la mitad, un tercero que sería el bosque amazónico, que se daña mutuamente, a la final termina como reforzando un círculo vicioso. Entonces, la deforestación reduce la evapotranspiración, lo que debilita los ríos voladores, esos flujos de gran vapor dejan de viajar desde el Atlántico al Amazonia hacia los Andes y por tanto entonces los páramos de Chingaza y Sumapaz para ya llevarlo al territorio local, pues reducen esa cantidad de agüita que les está llegando. Y pues claro, en toda relación tóxica siempre hay un punto de no retorno y ese punto de no retorno, pues desde la ciencia ha sido precisamente llamado así, punto de inflexión o punto de no retorno de la Amazonia y ya pues varios autores como los que nosotros citamos ahí en el texto han señalado y quizás uno de los que más recuerdo es Antonio Nobre, que es un climatólogo brasileño que ha estudiado un montón este tema y él dice, sin los ríos del cielo se secan los de la tierra. Entonces, nada, como que escuchándote llevé a esa relación en que cada uno aporta nada positivo y a la final todo pues queda más complicado de abordar. El proceso de sabanización del bosque amazónico pues es un punto de no retorno, porque por más de que se haga reforestación ecológica, rehabilitación ambiental, es muy poco probable volver a garantizar que este bosque amazónico genere estas contribuciones al bienestar humano como lo hacía antes de esta intervención. Bueno, muchísimas gracias Mauricio y Alejandra por darnos este contexto. Y la siguiente pregunta
Me gustaría también como retomar un poco lo que comentaron al comienzo sobre las teleconexiones, que pues la provisión de agua que llega a Bogotá viene desde bien lejos, desde la Amazonía, pero incluso no solo desde la Amazonía colombiana, sino desde países que están más hacia el sur del continente. Entonces esto pues nos da como también un contexto de mirar que el bioma amazónico no es solo una cuestión de Colombia, sino también que este bioma está compartido por otros países como Perú, Venezuela, Bolivia, entre otros. Entonces me gustaría saber si ustedes consideran que hay herramientas que sean importantes para la conservación de este bioma como tal ya de una manera más amplia. Por ejemplo, existe el Pacto de Leticia o la Declaración de Belém que promueve la coordinación para la cooperación entre estos distintos países para la protección de este bioma como tal. Entonces me gustaría entender sus perspectivas alrededor de qué estrategias y qué acciones se podrían tomar para poder conservar la Amazonía. Creo que ahí hay dos temas importantes. Uno es en mi opinión, yo digo, como no solo la política pública a nivel nacional y las declaraciones internacionales que pues muchas veces son no vinculantes y no generan ningún tipo de cambio. Pero lo que sí de pronto puede generar un cambio es un trabajo más local, más hacia el trabajo comunitario, hacia el trabajo con los líderes locales en las zonas donde se está ocurriendo la deforestación o donde se están llevando a cabo las acciones para proteger los ríos voladores. Entonces, por ejemplo, yo veo que ahí es donde se debe enfocar el trabajo. Y para poder hacer ese trabajo y poderlo enfocar, pues también es necesario generar unos mecanismos de financiación. Y creo que también ese es esos son los dos puntos para mí importantes de cómo debemos nosotros aterrizar las políticas públicas en esas zonas para proteger los ríos voladores de la Amazonía, es crear mecanismos atractivos de financiación dirigidos claramente a la reducción de la deforestación, porque ese es como la base para que el volumen se mantenga, y una articulación clarísima con la sociedad local, con los trabajos en los territorios. Pues sí, con un mandato nacional, pero que no se quede pues, en esos documentos aspiracionales como de alto nivel. Ahí lo dejo. Bueno, yo creo y de pronto precisando un poco lo que Mauricio dice, que completamente de acuerdo con esta movilización de recursos y de esfuerzos y de cooperación para poder desarrollar estos proyectos muy desde lo local. Yo creo que un gran proyecto que de hecho hacemos alusión ahí en el artículo es precisamente como la creación de lo que llamamos allí como un escudo amazónico, y es entendiendo este marco de las teleconexiones entre los sistemas de la tierra. La interacción que hay entre el piedemonte andino amazónico es muy relevante para poder frenar la franja de deforestación, y nosotros ahí en el artículo tratamos de desarrollar como una idea muy puntual en que se reconoce que es la transición ecosistémica entre el piedemonte andino-amazónico. Es una zona bastante relevante ecológicamente hablando, desde el punto socioecosistémico, desde el punto político-administrativo y, por supuesto, desde las múltiples interacciones entre los actores que allí habitan. Entonces, crear como esa franja de protección ecológica que actúe como una barrera frente al avance de la deforestación, que preserve la conectividad ecológica y la funcionalidad también climática del bosque amazónico, no como una estructura fija, sino como más bien una zona de conservación más bien activa, que vincule otras estrategias como las que ya tenemos en nuestro ordenamiento, como las áreas protegidas, como las zonas de amortiguación. Es
como un proyecto bien importante que requiere una movilización gigante de recursos, por supuesto, pero desde mi concepción requiere también crear acuerdos entre los múltiples actores que allí habitan. Un poco esta visión de cómo entre todos nos ponemos de acuerdo para poder gestionar estos comunes sin tendencia a la gran tragedia de agotamiento de los mismos, es a través como de esta creación de acuerdos. Y lo que yo sí considero allí, teniendo en cuenta esta gran diversidad de actores y particularmente de pueblos originarios y grupos étnicos que habitan estas zonas y que están en constante, digamos, interacción de sus sistemas territoriales de vida con sistemas quizás más capitalistas, es que sí entendemos que hay que fortalecer estos sistemas de planificación existentes y quizás cambiar ese chip muy enfocado en estas soluciones cortoplacistas que van solo a periodos de gobierno y no a políticas, digamos, de más largo alcance. Pero yo sí creo que lo que debemos empezar a pensarnos es fortalecer las territorialidades de los actores locales, de los pueblos originarios, de los grupos étnicos, desde su misma lógica, digamos, de vida, desde su misma lógica ontológica, es decir, desde esas relaciones que se dan allí, y no tratar de forzar cómo estos sistemas de planificación pueden entrar a imponer ciertas formas o proyectos dentro de estas lógicas, sino es un poco al contrario, un poco construir desde abajo hacia arriba, que es lo que hacemos en un llamado muy preciso en el artículo. Bueno, muy interesante estas intervenciones de nuestros invitados especiales, en donde, pues, como siempre pasa con estos temas ambientales, se nos queda corto el tiempo para profundizar, pero pues dejaremos el link del artículo para aquellos que quieran profundizar en lo desarrollado por estos dos pensadores jóvenes e intelectuales que tenemos la fortuna de tener en Colombia. Alejandra, Mauricio, muchas gracias por su tiempo, por profundizar en estos temas, y seguramente en futuras entregas de estos encuentros virtuales pues podremos hablar de otras temáticas también profundas para esta transición socioecológica que todos deseamos. Entonces, muchas gracias Alejandra, muchas gracias Mauricio por el tiempo dedicado, y naturalmente a todo el equipo que hizo posible esta emisión del día de hoy. Y esperamos pues a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy, pues nos sigan sintonizando para hablar un poco más desde Voces 2030 Colombia. Entonces, que tengan un feliz día. Hasta luego. Bueno, gracias. Muchas gracias a ti, Juanpa, Karen, Sofía, Mauricio, por esta conversación. Sí, muy interesante.